seguimos en agenda administrativa analizando la situación del universitario, del trabajador. De todo, de toda Venezuela. De toda Venezuela. Vamos entonces, hizo una pregunta la profesora Carolina Santiago. Una pregunta, no, parte de la conversación nuestra, ¿no? Es que eso está en la calle, la gente no se bueno, explica esa Víctor, situación. Sí, ustedes dos discutan. Este es un tema que es bastante complejo, Carolina. Y es muy complejo porque fíjate lo siguiente, y fuera del aire estábamos haciendo un comentario que obviamente debemos también sacarlo a lo que es la discusión en este programa. Fíjate lo siguiente, si yo quiero pensar en un salario mínimo decente para el trabajador venezolano, yo debo arrancar lo que vale una canasta básica, que no soy yo el que digo cuánto es, pero quienes estudian, las empresas que determinan lo que vale la canasta básica para poder subsistir en una economía, hablan que en Venezuela debería estar por lo menos en $700, ¿sí? Nosotros teníamos un ingreso mensual indexado, porque acá así se le llama al ingreso de guerra económica y se le llama al cesta ticket. Obviamente que ya hablar de salario mínimo es algo más folclórico que otra cosa, porque el salario mínimo en este país no llega ni a los 15 centavos de dólar. Exactamente. En cualquier momento pasará a ser negativo eso, ¿no? Pero el tema está en que nosotros teníamos un ingreso mínimo mensual. Ese ingreso mínimo mensual era de $160. Si yo me voy a pensar en un piso para arrancar con un salario mínimo, deberíamos de convertir en todo caso el bono de guerra económica en salario. ¿De dónde se ha venido pagando el bono de guerra económica indexado y el bono del cesta ticket indexado? Se ha venido pagando de una política monetaria del Banco Central de Venezuela que va haciendo que esa brecha o que ese BCB día a día se devalúe o pierda poder adquisitivo en 4, 5, 6 bolívares. Fíjense que antes lo veíamos más poquito, 0.50, un bolívar. Ahorita es muy agresivo porque ya tú miras el del lunes y miras el de hoy y ya ves una diferencia de 5, 6 bolívares. Incluso más. Y esa es la política monetaria que se aplica desde el Banco Central de Venezuela para poder conseguir el financiamiento de pagar bono de guerra económica indexado y cesta ticket indexado. Dentro de varias cosas que tiene que cubrir el Estado, pero que a nosotros nos interesa el tema salarial. O sea que el gobierno no va a paralizar la devaluación de la moneda. Yo no lo veo a corto plazo todavía, Carolina, yo no lo veo a corto plazo. Mira, cualquier aumento que exceda la capacidad del Estado para pagar esta deuda laboral que tiene con nosotros va a salir definitivamente de la política monetaria de devaluación, y que lo estamos viendo todos los días con ese cambio tan agresivo de BCB. Fíjate que la inflación, cuando tú le preguntas a un economista, bueno, háblame de por qué se da la inflación en los distintos episodios de la vida o de las décadas del mundo, esos economistas dicen, bueno, en algunos casos son problemas bélicos que ocasionan la inflación, como sucedió en Alemania, Segunda Guerra Mundial, o problemas asociados con crisis política, o problemas asociados con la excesiva maquinita haciendo dinero inorgánico, conflictos políticos, una masa monetaria que está... genera la inestabilidad. La inestabilidad. Entonces, eso han estado asociados. En este caso, el de Venezuela, en los últimos meses está asociado a una brecha cambiaria, en donde ya el comerciante le da miedo vender porque vendiendo pierde. ¿Y por qué vendiendo pierde? Porque cuando va a reponer la mercancía que compró, que vendió, el dinero ya no le alcanza, y eso agrégale un crédito bancario, un financiamiento que es muy exclusivo para algún tipo de empresa, y adicionalmente lo costoso que a ti hoy en día resulta que la banca te preste dinero, porque aparte de que queda un dinero bloqueado en el banco, que está referenciado en divisas, una tasa de interés que no perdona y unas cuotas que se están indexando todos los meses, pues hacen que un empresario en este país ser comerciante es un tema de valientes. Yo
considero que hoy en día un empresario en Venezuela es una persona valiente, y si a eso le agregas la gran carga tributaria que se da después de usted obtener su utilidad neta, es decir, cuando está su ingreso, le resta su costo de la mercancía, le resta su gasto operativo, lo que a usted le queda, el 50-60%, se lo lleva una carga tributaria que para mí es demasiado excesiva en el Estado venezolano, pues hace que la verdad sea un valiente. Ahora, regresando otra vez a recoger el tema, deberíamos arrancar de por lo menos considerar el bono de guerra económica salario, porque es que yo no sé cómo explicarle a un estudiante mío de la universidad del posgrado que el bono de guerra económica no es salario. Se lo dan por la relación pactada, no para prestar el servicio, se lo dan por prestar el servicio. A usted le da un dinero que usted hace lo que usted quiere con lo poco que puede hacer con ese dinero, pero usted decide qué hacer con ese dinero. Así es. ¿Sí? Entonces, tiene todas las características de salario. O sea, en ninguna parte, yo no sé cómo decirle a un estudiante que eso no es salario. Que entonces, la teoría no se ajusta a la realidad. A la realidad. Entonces, en este caso específico, deberíamos arrancar pensando que el gobierno debería considerar un punto de arranque, el de guerra económica, y tratar en la medida de lo posible de respetar, en este caso, las convenciones colectivas. Porque entonces, recuerda que la mayor parte de las convenciones colectivas arrancan para establecer el salario base de un trabajador, arrancan del salario mínimo y él comienza a aumentar en la medida que se respeta una meritocracia, un estudio. Por escalas. Claro, tú ves un profesor que hizo un doctorado, que hizo una maestría, que hizo un doctorado, que da materias de pregrado, que da materias de posgrado, y gana lo mismo que cualquier persona que no haya hecho absolutamente nada, y no es porque no tenga el derecho, sí lo tiene, pero ¿dónde está el mérito de usted haber estudiado? ¿Dónde está el mérito de que un profesor titular debería arrancar el salario tabla de su convención colectiva con 5 salarios mínimos? Entonces, si tú me conviertes 5 salarios mínimos, lo multiplicas por 5, un profesor con doctorado, que se ha formado para enseñar, porque un país debe crecer agarrado de la mano de su educación superior. Así es. Y pareciera que aquí no se ha terminado de entender esto en los últimos años. La universidad hace desarrollar al país. La universidad es el pilar fundamental a tener gente educada, formada, preparada, saliendo adelante. Fíjate que todos nuestros profesionales se han ido a otros países y están destacando de directores de hospitales, de clínicas, al frente de institutos de investigación de universidades en otros países. Hay un profesor de la Facultad de Ingeniería que está dando clase ahorita en Inglaterra, se me fue el nombre de la universidad, muy importante en el mundo. Entonces tú dices, oye, estaba aquí dando clase en La Hechicera y de la noche a la mañana pues está transmitiendo sus conocimientos en otra parte. ¿Y dónde fue formado? En la Universidad de los Andes. Entonces, fíjate, Carolina, regresando, ¿no? Es que el tema es complejo, sí, ¿no? Y tiene muchas aristas. Sí, claro. Y de ahí entonces respetar las primas académicas, de antigüedad, las primas de hogar, las primas familiar, las primas. Entonces, tú, el salario mínimo para nosotros es muy importante que sea definido en el futuro, y yo aspiro que no debería ser menor al bono de guerra económica. Sin embargo, los números me hacen pensar que posiblemente el salario mínimo se ubique entre 80 y 100 dólares. No hay nada que me haga pensar distinto a eso, ¿sí? El tema es ahora la retroactividad de las prestaciones sociales. Porque aunque es un derecho adquirido, aquí hay que pensar en reformar la ley. Yo no estoy hablando de quitar las prestaciones, cuidado. Yo estoy hablando que la ley tiene 2 métodos. El de la garantía de las prestaciones sociales, donde tú ahorita sabes cuánto te ganaste este mes de prestaciones, y aquel que es la retroactividad, dependiendo del número de años, yo multiplico por el último salario. ¿Qué piensa, por ejemplo, un empresario? Que si yo a Carolina le aumento ahorita 100 dólares y Carolina tiene conmigo 10 años, ya ahorita tengo una deuda con Carolina, no de 100 dólares, de 1,000 dólares. Caldera hizo algo en el 97. Caldera quita la retroactividad de las prestaciones sociales. Las quitó Caldera, el papá, la persona que se dice en materia laboral de la ley orgánica que tenía ese entonces, tenía el trabajo, fue el precursor, entonces, además, los libros publicados por él han servido como doctrina. Como doctrina. Entonces, fíjate una cosa, Manuel, se trata de que Caldera en el 97 dijo, la retroactividad le está haciendo daño al país. Dejamos las prestaciones sociales, y él las dejó 5 días por mes, recuerdo. Cada mes que pasaba usted se ganaba 5 días, y 5 días, y usted al año podía pedir el adelanto de prestaciones sociales de su dinero. Y él quita la retroactividad porque él entiende que el empresario no quería dar aumentos de salario precisamente por eso, porque te genera una deuda altísima.
Entonces cualquier $100 no son $100, sino tengo 10 años, ya tengo una deuda contigo. Pero de 1000. Víctor, entonces ¿cómo se hace? Entonces, porque hay una deuda, claro, hay pero- una deuda. Claro, por pero es eso que digo- no puede aplicar para las personas que ya que No, adquirieron el derecho. exactamente. ¿Cómo no puede? Ah, ¿Cómo? Porque ya tienes un derecho sobre eso. Y Claro, el hay Estado un tiene una- derecho. Y el Estado tiene una obligación por con eso, usted. Claro. muy bien dicho, es así como lo dice Hay un Carolina. derecho. Yo no estoy hablando, fíjate, hay un derecho Tiene que y ser las un leyes no corte. son retroactivas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos tiempo todavía. Sí, para el nos queda otro para el otro negro. Entonces seguimos con esta parte Ok. del, Sí, del yo también beneficio- tengo una importante. pregunta. del sí. beneficio de las prestaciones Ok. sociales. Listo. Ya regresamos en breves segundos.